Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a iniciar el acto en el que va a ser presentado el catálogo Écija y los seguidores de Murillo, del que es autor el académico numerario ilustrísimo señor don Cristóbal Cordero González. Como todos ustedes saben, nuestra Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, en su apartado de Bellas Artes, durante la conmemoración del cuarto centenario de nacimiento de Murillo, celebrado el pasado curso, elaboró con entusiasmo una programación en torno a este sevillano universal y nos sumamos a este evento con una ambiciosa programación que nos ha enriquecido profundizando en el conocimiento de este genial pintor. Toda la Academia se volcó en estas actividades, desde don José Luis Jiménez Sánchez Malo, iniciador, promotor y comisario de la exposición Interpretando a Murillo, junto a nuestro vicepresidente Fernando Martín San Juan. En Sevilla se dieron cita a multitud de acontecimientos, entre exposiciones, congresos, conferencias y conciertos, y nuestra Academia abordó con entusiasmo la elaboración de un riquísimo programa en el que intervinieron gran número de académicos que aportaron con su investigación aspectos muy interesantes en torno al artista. Las actividades en torno a Murillo dieron comienzo el 12 de abril con la conferencia del profesor don Enrique Valdivieso, titulada La vida popular en la pintura de Murillo, y continuaron durante todo el curso con otras conferencias dictadas por académicos y por personalidades invitadas. También se celebraron exposiciones en las que se interpretaron sus obras desde la inspiración de artistas écijanos y conciertos con la música de la época de Murillo. La banderola de nuestra Real Academia lució orgullosamente en la fachada de la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, abanderando a un elenco de pintores écijanos que dieron brillantez con sus obras a tan ambicioso proyecto. La exposición Interpretando a Murillo fue testigo en Sevilla de una academia y de una ciudad vivas y palpitantes con el arte y la cultura. Como hemos dicho, las conferencias en torno a Murillo nos hicieron conocerle mejor y acercarnos más a su obra y a su época, haciéndole más nuestro, más cercano, de forma que nuestra admiración por este gran artista se acrecentó enormemente, haciendo aflorar en nosotros el orgullo de que uno de los mejores pintores europeos del siglo XVII naciera en Sevilla. Fernando Quiles García, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, en su trabajo La alargada sombra de Murillo, dice que Murillo era un pintor letrado y añade que se le conoce una biblioteca extensa. En esa biblioteca hay que añadir otras obras que estaban en posesión de su hijo, el canónigo Gaspar Esteban. Y entre las obras que se encontraron en su biblioteca estaban el Tratado de la Pintura de Pacheco, los Diálogos de Carducho y un tratado teórico y práctico de la perspectiva de Samuel Marolúa. Según el autor, estaban muy manoseados por la cantidad de consultas técnicas e iconográficas que realizó en ellos. Pacheco dejó un interesante legado teórico y era reputado como un crítico de la pintura muy erudito. Pero la pintura de Murillo tiene algo que se nos escapa y que la hace ser enormemente cautivadora. No se trata solamente del conocimiento de la técnica, ni de la composición, ni siquiera de su exquisito dibujo y colorido, ni de esos espacios evanescentes en los que está inmersa su pintura. ¿Cuál es su secreto? Conocemos muchos autores con esos conocimientos y maestría y no nos dejan tan cautivados, pero las imágenes de Murillo nos trascienden, nos conmueven, nos dejan mudos y fascinados, nos enamoran. Y es que hay algo que no se aprende, y es el don de la genialidad, ese toque intangible del artista tocado por el sublime don de la inspiración. Esa dulzura de la que supo impregnar la mirada de sus santas inmaculadas y que son capaces de transmitirnos una gozosa paz. Esa capacidad que tuvo para captar la belleza sublime. Tenemos que agradecer que la conmemoración de estas efemérides
haya hecho resurgir en nosotros esa gratitud por haber podido disfrutar de su pintura en todos los acontecimientos que nos han hecho revivirla y hayan sido fuente de inspiración para que numerosos artistas hayan realizado obras pictóricas o escultóricas desde la óptica del siglo XXI. Quizá haya faltado en esta programación nuestra una conferencia que nos hiciera conocer la pintura de Murillo desde sus capas subyacentes, aunque don Fernando García García, en su conferencia La técnica de Murillo, una interpretación sobre las copias de Santa María la Blanca, nos hizo acercarnos a ellas, a su pincelada, a su impronta, a sus capas interiores. Todo cuadro es una estructura laminada. Su soporte, su imprimación y sus capas de color en sus diversos grados de complejidad deben elaborarse de acuerdo con las sencillas leyes físicas y químicas que determinan su estabilidad. Sobre una capa de partículas más grasas debe aplicarse otra de partículas más finas. Los pintores de la antigüedad utilizaron mucho la técnica de la veladura y el esfumato para hacer la pintura más vaporosa y etérea. En el curso académico 2009-2010 tuvo lugar la conferencia Vida secreta de la pintura que impartió doña Carmen Garrido, directora del Departamento de Reflectografía del Museo del Prado. Ella nos mostró capas ocultas en cuadros de la colección del Museo del Prado y nos desveló interesantes dibujos, incluso otras pinturas ocultas en esas capas subyacentes. También don Jaime García Maike, técnico especialista del mismo departamento, nos dictó una conferencia en este sentido, y conocer a Murillo desde esa óptica hubiese sido muy interesante. Yo no descarto todavía que algunos de los dos vengan a la academia a hablarnos de las capas subyacentes de la pintura de Murillo. Mientras se realizaban estas actividades, se hacía necesario investigar en la estela de Murillo en Écija y descubrir a sus seguidores en las interesantes colecciones particulares de nuestra ciudad. Los conventos, iglesias y colecciones privadas han sido un terreno rico en obras para llevar a buen término esta investigación, y don Cristóbal Cordero ha sido el investigador idóneo para llevarla a cabo. Ni qué decir tiene que Cristóbal abordó esta investigación con el buen hacer y la ilusión que le embargan cuando comete su tarea investigadora en cualquier aspecto artístico. Don Cristóbal Cordero fue técnico de actividades y empresas turísticas del excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad. Posee, entre otros, los títulos de perito mercantil y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Hispalense. Fue director de la Oficina de Turismo, guía turístico, autor de folletos turísticos, coordinador de actos culturales. Ha realizado investigaciones en el mundo de la orfebrería, la pintura, la escultura, la platería. Ha sido coordinador y director de montaje de numerosas exposiciones del patrimonio artístico ecijano y de artistas contemporáneos. Es autor del folleto turístico de Écija de 1989. Tiene cuantiosas publicaciones y ha prologado catálogo de numerosas exposiciones. Estudioso e investigador, su trabajo, El mosaico del triunfo de Baco, fue publicado en el boletín de nuestra Real Academia, Vélez de Guevara. Gran conocedor de la obra de Aurelio Teno, organizó una exposición de su obra en 1988 en el Palacio de Peñaflor, la sala capitular del Ayuntamiento y la Iglesia de los Descalzos. En 2010, con motivo del ingreso de este genial artista en esta Real Academia, también organizó una exposición de su obra en el patio apeadero y en las caballerizas del Palacio de Benamejí. En el año 2014 se celebran en Córdoba una serie de actos y exposiciones en homenaje a tan afamado escultor y pintor, siendo don Cristóbal Cordero el comisario de todas ellas. De estas exposiciones, que fueron exhibidas en el patio del Palacio de la Merced, Palacio de Viana, Archivo Histórico, Museo Taurino, Museo de Bellas Artes, Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral, etc., se hicieron eco todos los periódicos cordobeses. Con motivo de estos eventos, nuestra academia publica un fascículo de la autoría también de don Cristóbal Cordero, que fue patrocinado por doña Mónica Teno. Esta publicación es presentada también en la Real Academia de Córdoba.
No vamos a enumerar el largo y sólido currículum de Cristóbal Cordero, so pena de alargar demasiado esta presentación, pero me gustaría resaltar el amor y la pasión que pone en sus investigaciones, la intensidad con la que vive su pasión por el mundo del arte, al que, además de su erudición y conocimiento, confiere un carácter de emoción vivida desde el gozo estético, desde un mundo interior donde anida la belleza, Cristóbal. El Instituto de Academias de Andalucía ha publicado una recopilación de investigaciones en torno a Murillo, editado por don Ramón Corzo y coordinado por don Alfredo Sánchez Marfil, en el que se publica Los seguidores de Murillo en Écija, del que es autor don Cristóbal Cordero como académico numerario de nuestra Real Academia. Antes de darle la palabra para la presentación de este catálogo, quiero transmitir nuestro más efusivo agradecimiento a don David Asencio Padilla por el magnífico reportaje fotográfico que ilustra este catálogo. Muchas gracias, David, que has estado siempre disponible para acompañar con tu cámara fotográfica todo el recorrido realizado en este itinerario. Quiero dejar también constancia del agradecimiento de nuestra Real Academia a todos los propietarios de las obras que figuran en este catálogo y que han tenido la generosidad de hacer posible esta investigación, facilitando el acceso y las fotografías de las mismas, cediendo las imágenes de sus interesantes colecciones para ser publicadas. Muchas gracias. Agradecer también al arcipreste de esta ciudad de Écija, reverendo don Ángel del Marco Hosto, a los párrocos de Santa Cruz, don Francisco Reina Chía, de Santa María, don Francisco Moreno Alde, y de San Gil, don Alfredo Coria Patiño, a las comunidades de Hermanas de la Cruz, Dominica, Santa Florentina y Concesionista Franciscana Marroquí, y a todas las hermandades y cofradías, la amabilidad que han tenido facilitando la entrada a iglesias y conventos. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y por hacer posible este catálogo y este acto. Muchas gracias. Tiene la palabra don Cristóbal Cordero. Bueno, señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, señor vicepresidente, señores académicos y académicas, señores y señores, queridos amigos de Córdoba, buenas tardes a todos. Yo también me uno al agradecimiento que ha hecho Concha de todos los párrocos, el arcipreste, las comunidades, las tres hermandades, que han facilitado las fotografías y el estudio de las pinturas que se han publicado en este catálogo. Han sido personas muy amables, no nos han puesto pegas ninguna y nos han dado total libertad para el trabajo. Y evidentemente destacar el magnífico trabajo de David Asencio Padilla, que ha fotografiado todos los cuadros varias veces, porque a veces no salían bien la fotografía, y ha demostrado ser un gran profesional. Así que mi gratitud para él y para todas las personas que han contribuido con la facilidad que han dado para fotografiar las pinturas. Luego también no me quiero olvidar de José Luis Sánchez Malo, del Jiménez Sánchez Malo, compañero de academia, que él me propuso para dar una conferencia sobre Murillo. Y entonces esta investigación que he llevado a cabo ha sido el origen, pues, de este catálogo. Así que agradecidos a todos. Muchas gracias. Voy a empezar abriendo el catálogo, que normalmente es para lo que venimos aquí. Nos vamos a bajar para ver. Bueno, sí, muy bien. Ya, para adelante. No quiero olvidarme, antes de empezar, de felicitar a la empresa, una agencia creativa Mira, que ha sido la que ha editado el catálogo. Está patrocinado por la Academia, pero ellos han sido los profesionales que han editado el catálogo de una manera extraordinaria, en cuanto a diseño, maquetación y producción. El catálogo no veo muy bien aquí, ¿sabes? Bueno. Sí, ahora. Gracias.
El catálogo consta de 78 páginas con escuetos comentarios sobre las pinturas, tanto de copias como de originales, con bibliografía y algunos comentarios también sobre Murillo, que es el motivo de este homenaje. También como introducción explico un poco cómo se origina pues, este catálogo. Era difícil hacer un homenaje a Murillo en Écija, pues porque no se sabe si el pintor ejecutó una obra para nosotros, o bien se ha perdido, o no la hizo nunca. Pero sí, indagando, pensé que el espíritu de su obra, la estela que él dejó en Sevilla, y su provincia evidentemente, también estaba aquí en Écija. Pero no solamente regularmente representada, sino he conseguido atribuir obra a los pintores más notables de la escuela sevillana de pintura, seguidores de Murillo. Pienso que cualquier ciudad media estaría orgullosa de tener esta colección. Una colección que muestro como 30 y tantas obras, pero podía haber sido como unas 50, ya que de alguna manera algunas obras no han podido venir, o bien por un mal estado de conservación, o bien porque sus propietarios no han querido cederla. Hay un detalle que consigue transmitirnos Pablo Areza en el corpus de documentos sobre Murillo que presentó en el último simposio al cual yo asistí. Hay dos documentos interesantes para nosotros. El primero es que en 1958, el 3 de marzo, Murillo, preparando su viaje para Madrid, hace un poder notarial a Antonio de Castro para que lo represente para pleito. Es decir, no sabíamos si Murillo había de Madrid, pero ya hay otro documento fechado en abril de ese mismo año, el día 30, en el cual él hace un poder para cobrar deudas a su tío Bartolomé Pérez Ortiz y a su sobrino José de Linaje, para que cobraran las deudas de los negocios que tenía en Murillo en América. Entonces ya sabemos con seguridad que Murillo estuvo en Madrid y, como es natural, si salió de Sevilla por Carmonia hacia Córdoba y la Corte, estaría algunas horas pernoctando en nuestra ciudad. Ya tenemos de alguna manera una referencia probable, muy probable, de que Murillo estuviera en Écija. Esa es la única conexión que he encontrado. Pero sí vamos a hablar del espíritu de su obra en las copias y también en las obras originales de los pintores. El catálogo se divide, pues como dije antes, en varios apartados. Habla primero de Murillo, luego de la escuela de pintura de Murillo, que tan importante fue para la escuela sevillana de pintura, sobre todo los notables pintores del siglo XVIII y los del siglo XIX. Hablaré también de las referencias documentales que he encontrado de estos pintores, sobre todo la recepción de sus obras a través del tiempo, siglo XVII, XVIII y XIX, y luego hablaré de las copias por orden cronológico, hablaré de las pinturas originales también por orden cronológico, y luego pues con una conclusión y la bibliografía comentada. Las atribuciones no han sido cogidas al azar. Ha sido una continua entrada y salida de conventos, iglesias de Sevilla y por supuesto las de Écija. Consultar bastante bibliografía, asistencia al simposio de Murillo, ver todas las exposiciones que se han celebrado en Sevilla. Y creo que hemos tenido la suerte de acertar. De momento, hasta que no se encuentre un documento que piense lo contrario, pienso que las atribuciones que he hecho, las he hecho pues con bastante acierto. Murillo. Ya nuestra presidenta ha hablado extensamente de la figura de Murillo, pero claro, yo tenía que decir algo porque es el motivo del homenaje que nuestra academia le ha tributado. Murillo, pues como sabéis, nace en Sevilla el 31 de diciembre de 1617 y se bautiza en la parroquia de la Magdalena el día 1 de enero de 1618. Se forma en el taller de Juan del Castillo, dentro de la corriente manierista del primer tercio del siglo XVII en Sevilla. Entre Ruela y Juan del Castillo va cimentando su estilo.
Pero luego cuando ya él cuando empieza a trabajar por su cuenta y le ofrecen el ciclo de los franciscanos, su estilo va madurando en un estilo entre naturalista y tenebrista, un estilo cálido que se llama, con resonancias de la obra de Francisco de Herrera el Viejo, de Zurbarán, Alonso Cano y de Roela. Entre todos ellos forman el estilo ecléctico de Murillo. Él va produciendo sus obras hasta desembocar en la última etapa de su vida pictórica, creando sus obras con una técnica prodigiosa, una técnica con pinceladas transparentes encima de la base, dibujando con el color, con un dibujo portentoso, porque fue un gran dibujante, y hace que esta etapa vaporosa sea la más apreciada por los amantes del arte. Para saber lo que es Murillo, pues ni más ni menos él está creando unos tipos iconográficos que difícilmente se pueden superar. Yo pienso que pintores de todas las épocas, de todas las nacionalidades, a través del tiempo, han copiado los tipos iconográficos que Murillo crea. San Juan Niño, el Niño Jesús, el Buen Pastor, la Virgen con el Niño, la Inmaculada, la Virgen de Rosario, son temas que se repiten a la saciedad. Tanto se ha poblado el mundo de temas de Murillo que cualquier película americana e inglesa siempre sale normalmente una pintura de Murillo en cualquier sitio. Pero para saber lo que es Murillo, yo pienso que Enrique Valdivieso tuvo un gran acierto de exponer los grandes cuadros de la Santa Caridad a nivel de suelo. Esas dos pinturas grandiosas que el Mariscal Soult no se pudo llevar porque estaban muy altas y eran cuadros muy grandes, donde las figuras están trazadas de forma natural, son dos síntesis de la grandeza de la pintura de Murillo, comparables a cualquier pintura del mejor pintor del mundo. Estaban expuestos a nivel de suelo en la sala y tú entrabas y te estabas encontrando, por ejemplo, Moisés tocando la roca doré para que el agua brotara. Los cuadros limpios, totalmente puros, porque nunca habían sido restaurados. Las figuras a tamaño natural, donde estaba poblada de personajes que se repiten en la obra de Murillo: mujeres con niños, animales, los típicos perros, los fondos, cómo el agua brotaba, los cacharros de cerámica, los cacharros de plata. Eso era una gozada ver esa obra de arte y te dabas cuenta de lo que Murillo era. Una obra pictórica que es el conjunto de la Santa Caridad, que en la historia del arte de Andalucía creo que no se ha producido en pintura algo parecido y que lleva a Murillo a la cima más alta del arte. Desgraciadamente no todos los cuadros del ciclo están allí, pero bueno, lo que queda ya es mucho. Seguimos con Murillo y se va haciendo importante a través de los ciclos que se le encarga. Empezó con lo de los franciscanos, siguió con los capuchinos, los agustinos, el Cabildo Catedral, hasta desembocar en la Santa Caridad. De alguna manera la fama de Murillo se extiende por toda Europa, sobre todo porque las pinturas de género y los retratos salen muy pronto de Sevilla, y a través de su amigo Nicolás Omazú pues difunde la obra del artista. Tanto es así que cuando muere Murillo en 1682, 82, él manda grabar un autorretrato de Murillo, concretamente el que está en la National Gallery, al mejor grabador de Bruselas, Richard Collins, para que esté en ese autorretrato de Murillo dentro de los retratos de los mejores pintores de Europa en la obra que edita Saltrar. Otras biografías también se han hecho de Murillo, como la de Antonio Cisclo Palomino, de Córdoba, donde también un grabado del sobrino, una de Heredi, un italiano, y van difundiendo la obra de este gran pintor por Europa, que llegará a consagrarse en el siglo XIX como el pintor más importante del mundo, ya que el precio alcanzado por la Inmaculada de los Venerables tuvo un precio altísimo, ¿no? Así se difunde ya la fama de Murillo. Ya hemos tocado al personaje y vamos a ver pues los autorretratos. El primero de Murillo joven, que es el Murillo con gorilla, debido al cuello. Este está en la Frick Collection de Nueva York. Se han hecho numerosas copias.
En el Ayuntamiento de Sevilla existe una copia de un pintor francés que mandó copiar el Duque de Montpensier. Luego el autorretrato de la National Gallery. Quiero que observéis que la cartela, en la duración de la cartela va más o menos una leyenda que dice que se autorretrata porque sus hijos se lo aconsejan para que quede para la posteridad, pero que tiene en un lado los utensilios del pintor, con la paleta, con los colores y los pinceles, y en la otra parte tiene un papel con un dibujo a la sanguina y el lápiz, como diciendo que su arte está sustentado por el dibujo y el color. No obstante, en el autorretrato que manda a grabar Mazur y que hace Colin en Bruselas, vemos que la mano del pintor está dentro, porque de alguna manera ya ha dejado de pintar, ya ha fallecido. Y también la cartela es totalmente diferente. Vamos a pasar también a otro apartado. Ya. La Academia del Arte de la Pintura de Sevilla. La creación de esta academia es un acontecimiento muy importante, no solamente para la Sevilla del momento. Ya los grandes pintores se habían marchado, Alonso Cano, Velázquez, Zurbarán, todos a la corte, y el ambiente artístico de la ciudad había decaído mucho. Solamente Murillo era la estrella. Pero viene de Italia un gran personaje que es Francisco de Herrera el Mozo, un pintor extraordinario sevillano, hijo de Herrera el Viejo, que no se le ha colocado todavía en el puesto que se merece. Él se marcha a Italia y colabora con pintores italianos, entre ellos Pietro de Cortona, en las bóvedas que se hacían y donde la pintura barroca estaba desprovista de la oscuridad que tenía la pintura sevillana. Era pinturas a plené, es decir, con la luz del día. Es lo que hará Murillo en la última etapa. Las escenas que Murillo crea en la última etapa no son escenas con un fuerte claroscuro, abusando de esa negrura, que parece ser que toda la pintura española es negra. Sin embargo, Herrera el Mozo trae el color diáfano de la luz del día. Y le encargan en Sevilla una pintura, la apoteosis del Santísimo Sacramento, que le encarga la Hermandad del Sagrario, y Murillo ve lo que trae de Italia, esa modernidad, sobre todo un barroco activo, donde consigue el movimiento a través de pinceladas muy leves, casi sin peso, con colores muy claros, utilizando también el claroscuro en el primer plano, y crea la luz, se la introduce a la pintura dentro del cuadro, es decir, la luz dentro del cuadro. Eran pinturas resplandecientes, como si fueran pinturas embaltadas, y eso lo ve Murillo y cambia totalmente su pintura. Es decir, que el crear la Academia del Arte de la Pintura entre Francisco de Herrera el Mozo, que él trae la idea de Italia, crea la primera escuela de pintura en España y la quinta en Europa. Ambos se nombran copresidentes, dirigen la Academia al mismo tiempo. Lo que pasa que Herrera el Mozo se marcha a Madrid y ya deja la Academia en manos de Murillo. La Academia se crea en 1660 y estará funcionando hasta 1674. Una academia que se reúnen todos en la Lonja de Sevilla, lo que hoy es el Archivo de India, en donde era fundamental el estudio del dibujo, pero a través de un modelo en vivo. Se ejercitaban en el estudio del natural. Aparte, para las composiciones utilizaban estampas y grabados y bocetos y obras que los pintores de Sevilla dejaban en la academia. No digamos la riqueza que tuvo esta academia en la capilla de San Lucas, actual iglesia de San Andrés, donde dicen que era el mejor museo de pintura que tenía Sevilla, con obras de todos los pintores, porque todos los pintores iban donando a la academia a través del tiempo pintura, a la pintura del patrón. Una vez que la academia se funda, desaparece en el 74, pero viene el siglo XVIII y afortunadamente se instala la corte de Felipe V y Isabel de Farnesio en Sevilla, en el llamado Lustro Real, que va de 1939 hasta 5 años después. Viene acompañado de pintores europeos, de Italia, de Francia,
entre ellos Van Loo, y introduce como la moda francesa, el rococó, en Sevilla. Y se está fraguando también algunos pintores importantes influidos por esta estética. Entre ellos, pues, Alonso Miguel de Tobar, que fue pintor del Rey, lo utilizaba Van Loo para hacer copias, un magnífico pintor, posiblemente el mejor pintor de Sevilla en la primera mitad del siglo XVIII. También Domingo Martínez, que será la figura imprescindible en la segunda mitad, acompañaba a Isabel de Farnesio por los conventos e iglesias de Sevilla para comprar obras de Murillo. Las mejores obras de Murillo que están en el Prado fueron compradas por Isabel de Farnesio. Así se va fraguando la escuela sevillana, siempre con Murillo, con la estética de Murillo presente. Y es hacia 1771 cuando se funda la Real Escuela de las Tres Nobles Artes. Una escuela que organiza Francisco de Bruna y Ahumada en el Alcázar de Sevilla, y donde se forman los pintores, entre ellos pues artistas tan destacados como Juan de Espinal, y luego veremos aquí algunas de sus obras. Esta escuela está funcionando hasta principios del siglo XIX, pero cuando desaparece la escuela, José Gutiérrez de la Vega, el mejor intérprete de Murillo en el siglo XIX, consigue de la reina Isabel II de España la aprobación de una Real Escuela de Bellas Artes para Sevilla, que tomará el nombre de Santa Isabel de Hungría. En esta se forman todos los pintores sevillanos. ¿Y por qué se inunda Andalucía de buenas obras, copias de Murillo? Porque era preceptivo copiar a Murillo en esta escuela, y todas las obras de Murillo que estaban por Sevilla eran copiadas por estos artistas. La actual escuela de Santa Isabel de Hungría, pues la depositaria de toda la documentación de la primera escuela creada por Murillo. Entre los documentos pues tiene los estatutos, estado de cuenta, relación de artistas, etcétera, siendo pues la heredera de esa antigua escuela que ha seguido funcionando en Sevilla a través del tiempo y que tantos buenos pintores han dado al mundo del arte. Referencias documentales de los seguidores relacionados con Écija. Pues bien, viendo libros, sobre todo el catálogo monumental y artístico de la provincia de Sevilla, el volumen dedicado a Écija, pues hay algunas referencias documentales de estos artistas. E incluso no solamente estas referencias están documentadas, sino que también la propia obra es la que documenta la presencia o la relación del artista con otra ciudad. Vamos a empezar cronológicamente por estos artistas, donde ya he dicho antes que están representados los mejores pintores de la escuela sevillana. Empezamos por Esteban Márquez de Velasco. Este pintor de la segunda mitad del siglo XVII fue un seguidor fiel de Murillo. No sabemos si perteneció a la academia, pero en sus pinturas a veces se confunde con las del maestro. Hemos tenido la suerte de catalogar una... Bueno, luego pasaré las imágenes cuando hable de las obras originales. Un San Pedro, el del convento de Hermanas de la Cruz. Una pintura monumental que habrá que restaurar, que habrá que limpiar, pero que se asemeja muchísimo a 3 apostolados que tiene Esteban Márquez en Sevilla. Concretamente, este de Écija se acerca muchísimo a un apostolado que tiene depositado en la Diputación Provincial. Tiene otro en la iglesia de San Bartolomé y otro en la catedral. Pero este de Écija se parece mucho en cuanto a composición, ya que la figura está completa en medio de un paisaje y es algo parecido. Seguimos con Juan Simón Gutiérrez, que se cree que estuvo en la academia y seguidor de Murillo. Tenemos en Écija una pequeña obra que reproduce la Virgen hilando que se halla en el Museo del Prado. También pues tenemos obras de Sebastián Gómez el Granadino. Bueno, no la tenemos, desgraciadamente, está en el Museo de Salamanca, pero sí que esa obra la hace para el convento de los terceros de Écija, que es Santa Rosa de Viterbo, predicando a los fieles de la ciudad de Viterbo. Está fechado en 1699. Tenemos un espléndido Antón Pérez en la iglesia de Santa María, la calle de San Pablo, de Andrés Pérez, perdón,
de hacia 1700. Tenemos referencia de Bernardo Lorente Germán. Hernández Díaz cita una divina pastora en la casa de doña Pilar García de Castro, en Écija. Luego también existe una maravillosa copia de la Sagrada Familia con San Juan Niño en una colección particular que ha atribuido a Bernardo Lorente Germán. Seguimos con Alonso Miguel de Tobar, con una delicada y preciosa Virgen con Niño, donde el espíritu de Murillo está totalmente presente y magníficamente interpretado. Seguimos con la Virgen del Rosario de la iglesia de San Gil, que atribuyo a Domingo Martínez, una Virgen exquisita, con detalles muy de la pintura francesa, entonada en grises, con una gloria resplandeciente, con un magnífico dibujo. Seguimos con el gran Juan de Espinal, que tenemos 3 obras, ni más ni menos, las 2 Inmaculadas del convento de las Marroquíes y lo que yo considero su obra maestra, una obra maestra que es algo más que una pintura. Luego ya hablaré algo sobre ella. Es la pintura de los arcángeles y el ángel de la guarda. Seguimos con Andrés Rubira. Andrés Rubira era tan bueno que sus obras se confundían con las de su maestro Domingo Martínez y lo consideraba mejor pintor que Juan de Espinal, que luego fue su yerno. De Andrés Rubira he atribuido la pintura de la muerte de San José. Ha sido años de investigación, porque hay obras parecidas en la iglesia de San Nicolás de Sevilla, de Pedro Tortolero y Vicente Alanís. Y claro, por ahí andaba el dibujo, la composición, el colorido. Pero claro, la de Écija tiene una maestría que es superior a aquella. Y con la exposición de la Estela de Murillo en Sevilla, exponen un cuadro muy grande del taller de una muerte de San José, cuyo origen está en una estampa calcográfica de Dorigny, un francés, pero que reproduce una pintura de Boué. Entonces ya, claro, ya la colección estaba totalmente completa, ¿no? Y la pintura de Écija, comparándola con la que se puso en Sevilla, es mucho mejor. Es una pintura de cabellete, de formato más pequeño, con la pincelada más concentrada, el dibujo más preciso. No era obra de taller. Yo pienso que es una obra autógrafa de Andrés Rubira. Pero sigamos con Andrés Rubira. Hemos tenido la suerte que en una colección particular pues hay un retrato del padre Francisco Tamarí, sacerdote jesuita, nacido en Écija, que viendo la composición de un ángel que tiene junto al personaje, el ángel está reproduciendo el mismo tipo físico que Andrés Rubira utiliza en casi todas sus composiciones, pero no solamente el físico de la cara, sino también el ropaje con que está revestido, el azul y el rosa, influenciado por la pintura francesa y que utiliza constantemente. Hay algo parecido, no solamente en cuanto a este tipo físico del ángel, sino también en la escritura, porque también tiene texto, a los cuadros que hay en el convento del Buen Suceso de Sevilla, que también fui varias veces para verlo y estudiarlo. Y el padre Piró del convento me tradujo la cartela en latín del cuadro de Francisco Tamarí. Vamos a terminar con las referencias documentales con su hijo, José Rubira. Él tiene un cuadro en el Palacio de Peñaflor. El José Pérez de Barrada, marqués de Peñaflor, pues su cuadro se atribuye a José Rubira. Luego hay otra vinculación con Écija con Juan de Dios Fernández, un pintor ya del último tercio del siglo XVIII, que está a caballo entre el barroco rococó y el neoclásico. Él pinta 18 pinturas para el claustro del convento de San Francisco de Écija y esas pinturas están ahora en el monasterio de Santa María de la Rábida en Huelva, pero que de alguna manera también está vinculado a nuestra historia artística. De hecho, cuando hicimos la exposición de los pintores en tiempo de Carlos III, tuvimos la suerte de traer un cuadro de la Rábida firmado de esa serie. Y ya terminamos con José Gutiérrez de la Vega, vinculado a Écija a través de un boceto preparatorio para un cuadro no localizado de Santa Cecilia tocando el arpa. Las copias murillescas por orden cronológico.
Copias ha habido en Écija desde finales del siglo XVII, siglo XVIII y siglo XIX. He visto numerosas copias, algunas buenas, pero de alguna manera en mal estado de conservación. No obstante, puedo citar, entre las copias que he visto en Écija, pues sé que en el convento de las Teresas había una pareja de ese Homo y Dolorosa que estaban colgadas en la iglesia y que hoy pues están en la iglesia del Santo Ángel de Sevilla. En el Palacio de Peñaflor también existen dos buenas copias antiguas de la Gallega, de la Moneda y la Vieja Hilando. Luego en la familia Delgado Martínez hay una deliciosa Virgen con niños de época isabelina. La iglesia de San Gil es la que tiene más copias en Écija, tiene 10 copias, algunas en mal estado de conservación. Yo pienso que hay un depósito cuando se cierra la casa casa convento de San Juan de Dios en la calle Mayor, y casi todos los bienes pasan a la iglesia de San Gil. Las copias en Écija, pues de alguna manera se han recepcionado por el gusto de coleccionar la pintura de Murillo. Es decir, que siempre ha gustado en nuestra ciudad ese tipo de pintura, que la populariza en el siglo XIX por la reina Isabel II, que era aficionada a la pintura y se llevó ni más ni menos al Palacio Real la Sagrada Familia con el pajarito para ella copiarla, pero que también su hermana, la infanta María Luisa, tenía el mismo gusto por este pintor y llenó de numerosas copias, aparte de los originales que tenía, como la Virgen de la Faja, el Palacio de San Telmo. Eso de alguna manera pues influyó en la sociedad de alguna manera andaluza y ecijana. Ahora vamos a pasar a visualizar las copias. Esta Virgen del Rosario, del último tercio del siglo XVII, de propiedad particular, es una pintura que habría que limpiar. Observar cómo conserva sus azules en el manto, que tiene un buen dibujo, cuyo original está en una colección de Nueva York y que tenemos la suerte de tener aquí. Se podía datar a finales del siglo XVII. Esta cabeza de San Fernando, del último tercio del XVII, de propiedad particular, está copiando un fragmento de la pintura oficial que hace el Cabildo de la Catedral, donada por un deán en 1671, para festejar la canonización de San Fernando, el patrón de Sevilla. Observe cómo está conseguido el armiño, el broche de la capa, la cadena, la armadura. Es un fragmento muy interesante. En cuanto a esta Virgen con niño, se podría fechar hacia 1700, que está en la iglesia de San Juan. En Écija tenemos 5 copias de esta Virgen con el niño, es una Virgen muy popular. Nos presenta el original aumentado y con un cortinaje rojo de estirpe barroca, que en la obra original no está. La obra original se encuentra en una colección privada de San Francisco, en Estados Unidos. Hay una réplica en la Catedral de México y una réplica en una colección de Madrid. Esta Virgen con el niño, de la parroquia de San Gil, de mediados del siglo XVIII, que está introducida en un pequeño retablo de estilo rococó, está ornamentada con una aureola de plata cincelada, se conserva perfectamente porque está bajo cristal. También es otra versión muy interesante, pero ya con los colores muy propios del siglo XVIII, que la obra original de Murillo pues no tiene. Pero observen el dibujo tan preciso que tiene la obra. Sagrada Familia con San Juanito, mediados del siglo XVIII, propiedad particular. Esta pintura tiene casi las mismas medidas que el cuadro original de Murillo, que están en el castillo de Grantham, en Inglaterra, lo cual quiere decir que el pintor ha ejecutado esta pintura delante del cuadro original. Es una pintura bien conservada, pero llama la atención de que tiene una oscuridad excesiva, sobre todo si la comparamos con la obra original, que es una obra realizada con plena luz del día, con colores claros, luminosos, brillantes, lo cual quiere decir que aquí hay algo extraño. No obstante, también por la entonación tan oscura, tan excesiva, porque algunos pintores así lo hacían para darle más relieve y más antigüedad a la obra, porque en Sevilla se establece un comercio picaresco de obras de arte, de pinturas de Murillo,
haciendo numerosas réplicas, no solamente copias. Estas réplicas iban normalmente al mercado inglés, donde se vendían como originales. Así que por eso, de alguna manera, algunos pintores utilizaban esta especie de claroscuro intenso, que casi la obra original no se ve. Pero tiene un dibujo excelente, extraordinario, y muy pocas variaciones con la pintura original, a excepción del color. Hay un dato de Ceán Bermúdez, hablando de Bernardo Lorente Germán, de que era un pintor que le dio como una manía de embadurnar con espalto, sería betún, una especie de betún, las pinturas que tenían un buen dibujo y un buen colorido, que él le llamaba la atención. Y con tal oscuridad que a veces no se apreciaba el motivo que se estaba representando. Luego también en la iglesia de los Santos Ángeles de Sevilla hay una Divina Pastora que también está donada con unos colores muy oscuros. Es un misterio o una vocación que siempre se representa a plena luz del día, como las pastoras de Alonso Miguel de Tobar, por ejemplo. No obstante, aparece en Sevilla, con motivo de una exposición en la catedral, un sin pecado de una Inmaculada Concepción. Se limpia y el tipo físico de la Virgen y los ropajes se asemejan bastante a la cabeza de esta Virgen, y que tiene por detrás que esa pintura para el sin pecado fue ejecutada por Bernardo Lorente y Germán. Por eso me he atrevido con cierta reserva. Primeramente la pongo como anónima, pero sí que hago un comentario sobre que podría ser de Lorente y Germán. Esta interesante Virgen del Carmen, de la primera mitad del 18 de la iglesia de Santa Ana, es una buena pintura cuyo original se halla en la colección Neumann de Múnich, en Alemania. Es lamentable el estado en que se encuentra, pero según David Asensio, que es restaurador y muy buen restaurador, piensa que se podría recuperar. Forma pandán con otra pintura de un San Ignacio. Lo hacía mucho Domingo Martínez, porque casi era el pintor oficial de los jesuitas en Sevilla. No sé por qué me da la impresión que esta pareja podría estar muy cercana a la producción o al obrador de Domingo Martínez. De momento es una obra anónima de mediados del siglo XVIII. Sagrada Familia en el taller de Nazaret, de mediados del XVIII, de la iglesia de San Gil, enmarcada espléndidamente con una moldura rocalla, tallada y dorada, espléndida, pero que enmarca también una pintura excesivamente oscura. Habría que hacer una limpieza de esta escena encantadora de la Sagrada Familia, cuyo original se halla también en el castillo de Cherbourg, de Devonshire, Inglaterra. Esta copia espléndida de San Juanito, de mediados del siglo XVIII, de propiedad particular, es una pintura que tiene un gran dibujo, también unas medidas aproximadas al natural, y tiene al fondo un colorido que Murillo no tiene en sus cuadros. Es una luz grisácea, digamos, de bastante influencia francesa. Allí había muchos pintores y estaba Vallot, estaba algunos pintores italianos, Rigaud, y luego pues los pintores sevillanos que estaban gastando esta manera de iluminar y de colorear. Se halla en la National Gallery del Hombre, la pintura original. San Juan de Dios, copia de M. Oliva, siglo XIX, parroquia de San Gil. Esta pintura también está en un estado lamentable que habría que restaurar, pero que tiene un buen dibujo y que copia pues fielmente la pintura original que está en la iglesia de la Santa Caridad. Santo Tomás de Villanueva, copia también de M. Oliva, siglo XIX, parroquia de San Gil. Esta pintura sí está restaurada. Pertenece al ciclo de los capuchinos, cuyo original se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Perdón. San Agustín, también probable copia de M. Oliva, del siglo XIX, parroquia de San Gil. Esta pintura copia parcialmente San Agustín recibiendo el corazón de la Virgen y el Niño, cuyo original lo pinta sobre tabla Murillo para los agustinos y que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. No obstante, me da la impresión de que este fragmento tiene más calidad que las pinturas anteriores. También se halla en la iglesia de San Gil. Tiene 10 copias de Murillo, la iglesia de San Gil. Santa Junta,
también de parecidas medidas al original, del siglo XIX, de colección particular, al igual que Santa Rufina. Son dos obras de propiedad particular que copian las pinturas originales que están en el Meadows Museum de Estados Unidos. San José con el Niño, del siglo XIX, propiedad particular, que está copiando, con medidas casi parecidas, una pintura de Murillo que perteneció a la colección Varecisa. Posteriormente la han vendido y está en una colección particular, probablemente de Madrid. Aquí tenemos un delicioso Niño Jesús del siglo XIX, propiedad particular. Es una magnífica copia que está reproduciendo el Niño Jesús sosteniendo la bola del mundo en actitud de bendecir, que está en el ático del retablo de la Virgen de la Caridad en Sevilla, y el original es una pintura sobre tabla, y este es un delicioso Niño Jesús pintado por un pintor morillesco de categoría. Y ya vamos a pasar a lo que yo considero la parte más importante y más interesante del catálogo, ¿no? Las pinturas originales de los seguidores de Murillo. Asunción de la Virgen, obra anónima de finales del siglo XVII, del convento de Capuchinos, Hermanos de la Cruz. Este cuadro de altar, que se inserta en un retablo con 5 pinturas, una de ellas firmada por Felipe de Morales en el siglo XVIII, que no tiene nada que ver con el cuadro principal, es una pintura que está copiando a la inversa un grabado de Charles Adam Wolbers de 1612-1614, reproduciendo 2 pinturas de Rubens. Una se halla en la Royal Collection de Windsor Castle y otra en el Museo Histórico de Viena. El grabado se copia a la inversa, claro, porque el que dibuja primeramente, antes de imprimir, pues está copiando la pintura, pero luego al grabar se le da la vuelta al papel. Por eso los grabados normalmente están a la inversa de la pintura original. Se ha dado bastante importancia a la relación de la pintura y escultura en la gran exposición Las telas de Murillo en Sevilla. Y yo pienso que es así, que la pintura de Murillo influye en escultores como Roldán. Por ejemplo, aquí tenemos una Virgen del Patrocinio, que si la estudiamos con la Virgen de la Servilleta, pues la postura del niño y la Virgen es muy parecida. Si de alguna manera nosotros analizamos la Asunción de la Virgen, lo que es solamente la figura de la Virgen, pues si nos vamos a Santa María de Écija, vemos que la Virgen de la Asunción está copiando esta Virgen en parte sedente, como agachada. No copia la nube directamente, pero sí la Virgen. Tiene la misma posición, con los brazos extendidos, semi agachada en la nube. Bien, esta pintura es difícil de catalogar, es una notable pintura. Sobre todo, observen el movimiento dinámico de la Piedad de Ángeles. Una idea que posiblemente Rubens toma de la Inmaculada, de la Asunción de Tiziano, que está en la iglesia de los frailes de Venecia. Tiene ese mismo sentido dinámico, incluso copia algunos cuerpecillos. Incluso luego en la parte baja, donde están los sorprendidos apóstoles que ven el sepulcro vacío, vemos que hay unas buenas anatomías, unos buenos paños. Observad el personaje, el apóstol de la derecha con el manto rojizo, una calidad táctil, ¿no? No obstante, la pintura está muy ennegrecida, pero hay una dificultad para intentar localizar al autor, un notable autor sevillano de este momento, y es que se está reproduciendo el tipo físico de los flamencos, de la raza flamenca. Es decir, la Virgen no se parece a una sevillana, los ángeles, los apóstoles, la Magdalena, son los mismos tipos del grabado. Es decir, que solamente el pintor sevillano le ha dado el color. Y luego, lamentablemente, huye de esa influencia de la pintura sevillana que tiene los cuadros de Rubens. Su maestro era Tiziano. Yo pienso que Tiziano era el verdadero maestro de la pintura moderna. A partir de ahí, pues viene hasta Velázquez todo. Ennegrece bastante la pintura. Entonces, también debido a que esta pintura nunca se ha limpiado, pues es muy difícil encontrar al autor. Pero que sí es una notable pintura y que seguramente el autor haría el resto de las pinturas, pero debido a la falta de fondos,
pues se quedó inconcluso el retablo y colocaron otra pintura de inferior calidad. Observe que la parte superior tiene un Padre Eterno. Eso es un añadido que en la obra original de Rubens no está. Está como interpretando el Padre Eterno que tiene Murillo en el retablo de los Capuchinos de Cádiz. Está primero la escena de Santa Catalina, los desposores de Santa Catalina, y en la parte superior está el Padre Eterno. Está como interpretando. Ya sabe que los conventos están demandando lo que se está haciendo en uno y en otro. De alguna manera, pues, es una obra pues muy interesante, que algún día me imagino que aparecerá en documentos, porque es una pintura grandiosa, tiene unas medidas muy exageradas, quizás pues 3,5 metros, 4 por 7 o 7,5 de alto. Niño Jesús dormido, obra anónima, finales del siglo XVII, de propiedad particular. Es una obra anónima, pero que se podría asociar a la producción de Venecia y de Osorio, sobre todo por el tipo de pintura, insistiendo mucho en el dibujo y en el color y la figura encantadora del niño. Esto es lo que sería pues el espíritu morillesco en una obra menor, el encanto y la ternura del niño. El niño está recostado en una cueva, tiene al fondo un escueto paisaje grisáceo y posa su mano izquierda sobre una calavera, el símbolo de la vanidad de la vida, ¿no? Es la vanita simbólica que se utiliza mucho en la pintura europea. Está recostado con una perfecta anatomía y luego cubre su parte púdica con un paño rosáceo. Aquí tenemos esta obra monumental de San Pedro que ha atribuido a Esteban Márquez de Velasco, del convento de Capuchinos Hermanos de la Cruz. Es una figura que se agiganta porque la línea del paisaje está muy baja, pero que le da importancia muchísimo al paisaje y al celaje que envuelve la figura. Es una figura que el personaje está en comunicación directa con el espectador. Esa es una de las cosas que me han llevado a atribuir también la pintura a Esteban Márquez de Velasco. Luego los ropajes pues son todos muy parecidos. Incluso Valdivieso atribuye un San Pedro en la Santa Caridad a Esteban Márquez de Velasco y que tiene casi el mismo ropaje, casi la misma cabeza, con el pelo y la barba canosa, ¿no? Y luego el personaje pues viste los colores litúrgicos, el ocre del manto y la túnica azulada, tirando como a violeta, y porta como elemento, digamos, parlante, las llaves del reino de los cielos y el libro de los evangelios. Son los atributos que normalmente acompaña la iconografía de San Pedro. Caída de San Pablo, Andrés Pérez, hacia 1700, parroquia de Santa María Nuestra Señora. Es una obra en horizontal, espléndida, que por sí sola pues, va demostrando lo que es el arte barroco. Horror vacui, multitud de personajes, curva en tensión, donde están introducidos la soldadesca, San Pablo y los caballos. Observen que tiene como un semicírculo, primero en la parte baja, centrado por la caída de San Pablo, y luego otro semicírculo muy activo, con ángeles que vuelan, con la figura del Salvador, y un texto en latín que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Andrés Pérez, que tiene cuadros en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, es un pintor como muy preciosista, con un colorido muy vivaz, pero que él se recrea en objeto y parte secundario de la obra. Observar, por ejemplo, el caballo en corbeta y encabritado, el escudo en forma de tartuga, los cascos, las banderolas, todo hecho con bastante precisión. Es una obra muy interesante, muy barroca, que tiene sobre todo la estela de Murillo en la gloria con los ángeles en la parte de arriba. Aquí estamos ante una de las joyas de la pintura del siglo XVIII en Écija, la Virgen con el Niño, que ha atribuido a Alonso Miguel de Tobar en la primera mitad del siglo XVIII. Alonso Miguel de Tobar se considera como la figura imprescindible para transmitir el espíritu de la obra de Murillo y el mejor que lo ha sabido transmitir. Sus pinturas también se han confundido con la de su maestro, y aquí nos muestra una encantadora Virgen con niño sentada en un banco, en penumbra, solamente un foco de iluminación hacia la parte izquierda según se mira el cuadro, con cabezas de querubines,
con la cuna y un estudio de ropaje que se acerca mucho a los ropajes que utiliza, por ejemplo, en sus pastoras, la túnica rojiza y el manto azul, con colores muy claros, donde se está utilizando el lapislázuli. El niño encantador, que tiene la mano posada sobre el pecho de la madre como buscando el pecho, la alimentación. Por estas características de transmitir esta ternura, la maternidad, el buen dibujo, el buen empaste, el buen colorido, hace que sea una obra muy cercana de Alonso Miguel de Tovar, el mejor pintor de la primera mitad del siglo XVIII en Sevilla. Otra de las joyas de la pintura nécida, la Virgen del Rosario, atribuida a Domingo Martínez, mediados del siglo XVIII, parroquia de San Gil. Estamos ante una pequeña gran obra. Cuando existía en el trascoro de la iglesia de San Gil una fábrica marmorizada en estuco de estilo neoclásico, encima del altar estaba este pequeño cuadrito de pequeñas dimensiones. Y todo el mundo cuando entraba pensaba que era de Murillo, y se sorprendía por el color, por el dibujo, por la luminosidad. Y claro, así se ha tenido en cuenta, pero claro, no era posible. Hay algunos elementos que lo alejan muchísimo de Murillo, pero que está interpretando la estela de Murillo con gran perfección. Para valorar este cuadro y atribuirlo no ha sido fácil. Lo he comparado analíticamente con los tipos físicos, con el celaje, con los cuerpos de los ángeles, con la Virgen del Rosario de Domingo Martínez, que se halla en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que a su vez está interpretando la Virgen del Rosario del Dulwich College de Londres, de Murillo, una pintura que ha causado sensación en la exposición celebrada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, una pintura hecha a plein air, como los franceses, a pleno día, luminosa, careciendo totalmente del claroscuro intenso, que Murillo lo aleja de su pintura al final de su etapa, pero que también tenemos la suerte que los pintores de Sevilla, empezando no en toda su pintura por Alonso Miguel de Tovar, se alejaba más a la pintura francesa y clara cuando copiaba los cuadros que le encargaba Van Loo, era el copista, digamos, oficial de la corte. Domingo Martínez se considera la figura más importante y más completa en la pintora sevillana de la segunda mitad del siglo XVIII. Era un gran muralista. Casi todas las pinturas murales mejores de Sevilla, tenemos el ejemplo en San Luis de los Franceses, son de Juan de Espinal. Él tiene un taller con grandes artistas, entre ellos está Espinal, su yerno, Andrés Rovira, y se convierte en el pintor pues de moda. Se lo quieren llevar a Madrid, pero él desiste, pero sí que acompaña a pintores y los pintores franceses y a Isabel de Farnesio por Sevilla. Y aquí nos presenta una Virgen del Rosario basada en los cuadros anteriores, totalmente luminosa, muy entonada en gris, casi 3/4 partes del cuadro, la iluminación de las nubes y los ángeles introducidos en ella pues están entonados en ese color tan de la pintura francesa, tan intelectual, tan fino. Sin embargo, la parte de la cabeza rodeada de estrellas y la aureola está con el fondo luminoso. Estos ángeles, algunos afrancesados, con las alas plegadas, que no existe mucho en la pintura sevillana, él lo hace frecuentemente. También me sirvió para analizar esta obra un niño Jesús eucarístico y pasionario de la iglesia de Baños de la Encina, de Jaén, que tiene una gloria y un celaje algo parecido. Pues bien, por todas estas características, yo no dudaría que esta maravillosa pintura, pequeña y gran obra, es de Domingo Martínez. San Francisco recibiendo la redoma, obra anónima de mediados del siglo XVIII, de propiedad particular. Una obra que se acerca a Juan Ruiz Soriano, colaborador de Alonso Miguel de Tovar. Es del siglo XVIII, pero está interpretando las pinturas murillescas. Observen la gloria de los ángeles con las redomas de cristal.
símbolo de la pureza del sacerdocio. Más o menos narra la escena de San Francisco en oración, muy apesadumbrado porque él pensaba que no era digno de ser sacerdote, que tenía que ser una persona muy limpia, muy casta, y él pensaba que no lo era. Entonces se le aparecen unos ángeles con una redoma de cristal donde le ofrecen el agua limpia y pura en relación con lo que él era. Luego al fondo en la cueva tenemos un personaje sedente que está con un libro abierto como escribiendo. Parece ser que esta visión está cimentada en las obras de Fray Juan de Solano, que era que era el biógrafo de San Francisco de Asís. Hace la primera parte de su vida, por eso el libro está cerrado, formando un bodegón con la calavera y el crucificado, y luego él está con el libro abierto como escribiendo la segunda parte de la vida del santo. Esta obra pues tiene relación con San Francisco recibiendo la redoma de Alonso Miguel de Tobar, que está en la Escuela de San Fernando de Madrid, y con algunas obras que el pintor Juan Ruiz Soriano pinta para el claustro pequeño de San Francisco de Sevilla. Otra joya de la pintura aquí en Écija, La muerte de San José. Es una pintura que he atribuido a Andrés de Rovira, con bastante fundamento. Lamentablemente es una pintura cortada, en origen sería de forma rectangular, pero en la parte superior tendría que tener la paloma del Espíritu Santo y el Padre Eterno, y se ha quitado bastante luminosidad al cuadro. No obstante, el cuadro está sucio, habría que restaurarlo. Y los ángeles muy característicos están en la derecha de la Virgen, con la tipología muy clara de los que utiliza Rovira, y luego la tipología también de Cristo que está sosteniendo la mano de San José. Luego el primer plano, la cesta de herramientas también está cortada. Pues bien, comparando con la pintura atribuida al taller de Andrés Rovira, que se conserva en el santuario de Begoña de Bilbao, esta es muchísimo mejor. Yo pienso que algún día la gente de Écija, academia, amigos de Écija, ayuntamiento, debería de preocuparse por de este tesoro artístico. Ya ves, hemos atribuido ya bastantes obras de bastante calidad, que esa es la historia artística de Écija y que no se podían perder, porque el lienzo sufre muchísimo con las temperaturas del verano, con el calor y luego con las humedades del invierno. Entonces cada vez están peor las pinturas. Para atribuir esta obra del retrato del padre Francisco Tamarí, Societatis Jesu, de Andrés Rovira, de hace 1751, de propiedad particular, pues he contado, aparte de las características de la pintura, con un libro de la vida del padre Tamariz, en el cual ha insertado un grabado que está firmado por Rovira como dibujante y luego por Gabriel Díaz como grabador. Me da la impresión que el grabado se ha hecho antes que la pintura. Está fechada en 1751, porque normalmente cuando se copia un grabado para realizarlo en la pintura, se pinta al revés. Sin embargo, esta obra está exactamente igual que el retrato. El ángel está a la izquierda. ¿Qué influencia de Murillo tiene? Bueno, primeramente porque Rovira es un seguidor, pero está interpretando el óvalo arquitectónico y escultórico del autorretrato de Murillo que está en la National Gallery, el autorretrato con balona, pero en versión rococó. Si aquel autorretrato estaba marcado por un óvalo más manierista, más sereno, sin movimiento, este tiene, empezando por la parte de arriba, el escudo de los jesuitas tallado en una concha, rocaille, del francés, rococó, con una filacteria ondulante y movida. Como también está movida la cartera laudatatoria, que está en la parte baja. Se hace digamos, el soporte del óvalo de forma cóncava, y la cartela muy movida, recortada, de clara influencia rococó, donde cita el texto del padre Rovira. Dice más o menos que el ángel le dice que viva como un ángel y que verdaderamente Tamarí es un ángel, y pone la fecha del nacimiento y de la muerte. Me da la impresión de que el cuadro está firmado. Lo que pasa es que está sucio y en unas condiciones que habría que reintegrar la pérdida de la pintura. Pero en la parte baja, que tiene mucho texto,
podría estar la firma de Rovira. Este retrato del padre Tamarí y el retrato de Servi, que está en la Academia de Medicina de Sevilla, son las dos únicas obras de retratos de Andrés Rovira que se conservan. Inmaculada Concepción, del obrador de Juan de Espinal, segundo tercio del siglo XVIII, convento de las Marroquíes. Analizando el cuadro vemos que la magistral figura de la Virgen, con un ropaje movido, magníficamente ejecutado, el modelo se inspira en las Inmaculadas de Murillo, tiene unos detalles que lo alejan de Juan de Espinal. Por ejemplo, el uso de estrellas. Juan de Espinal casi nunca utiliza nimbos de estrellas. Y sobre todo la aureola de cabezas de querubines. Luego, la gloria donde está la Virgen asentada tiene un movimiento, un colorido. Los ángeles tienen una anatomía, que están sosteniendo atributos de la letanía lauretana, la palma, la docena, la rosa, el espejo. Lo aleja un poco de la producción de Juan de Espinal. Por eso me he atrevido a atribuirlo al obrador, no una obra autógrafa, como ahora veremos en la siguiente. Hay una gran diferencia. No obstante, la Inmaculada, magistral, magníficamente ejecutada en cuanto a dibujo y color, pero la gloria que la circunda, bajo mi humilde punto de vista, creo que se aleja de Juan de Espinal. Bueno, aquí estamos ante una obra grandiosa, una obra de Caballete, una obra embarcada espléndidamente con una moldura, con espejos y estípites, que está en la iglesia de San Juan. Esta obra, que está situada muy alta, es una obra para disfrutarla más cerca. Posiblemente el comitente se la encargaría a Espinal para utilizarla pues en un salón, en un oratorio, posiblemente, si fue religioso, en una sacristía, pero no a 4 o 5 metros de altura. Es una composición única y yo la considero la obra maestra de Juan de Espinal en cuanto a colorido, dibujo y técnica, pero con una composición extraordinaria. No hay nada parecido en la Escuela Sevillana de Pintura. Hay muchos ángeles, Murillo los pintó por separado, San Rafael, San Gabriel, el Ángel de la Guarda, San Miguel, pero los 4 ángeles, los 3 arcángeles y el Ángel de la Guarda, existe en otras escuelas, en la pintura italiana, en la francesa. Pero vamos a describir la escena. Es una escena que yo considero que está fusionada la pintura y la poesía. Ya sabéis que en el Renacimiento se hablaba de esta relación. Los tratadistas del Renacimiento hablaban de la fusión de la poesía y la pintura. Cuando llegan las pinturas de Tiziano a Madrid, que se las encarga Carlos V, pues de alguna manera se hablan de la poesía pintada. Esa es la pintura, la poesía pintada. Si observamos el cuadro detenidamente, no solamente estamos viendo la figura muy bien colocada, centrada por la representación de San Miguel Arcángel, sino que los personajes parece que están como andando por la gloria entre esas nubes muy blandas, con la proyección de la sombra sobre las nubes, entonado todo en gris con un color muy fino, donde parece que están simulando como una danza, que detrás está la música, que es un cortejo por el cielo lleno de alegría. Pero por si fuera poco, solamente nos vamos a centrar en la figura de San Miguel. ¿Cómo está tratada? Que viendo la pintura original no se descubre, se descubre en la fotografía. Cómo el casco con plumería está tratado con minuciosas pinceladas. Cómo el tipo físico del arcángel, que podría ser un familiar o una hija tal vez, debido a la ambigüedad del físico, muchas Inmaculadas de Espinal se parecen a esta faz, a esta cara. Cómo está tratada la capa con armiño, el broche que aguanta la capa, la banda de seda, la armadura, que pienso que está reproduciendo una real, el cinturón de cuero con pedrería, los encajes, las telas. Es una figura magníficamente tratada y, como he dicho antes, llena de poesía, que se aprecia nada más que uno mira el cuadro y recepciona ante su mirada esta maravilla. Inmaculada Concepción, Juan de Espinal, segundo tercio del 18, convento de las Marroquíes. Esta sí que es un prototipo de Inmaculada de Juan de Espinal,
por el color, por el dibujo, por la técnica, por la fluidez de la pincelada, por la entonación, por el movimiento. Esta Inmaculada pues se asemeja mucho a la Inmaculada de los Zodíacos, que está en el Museo Lázaro Galdiano, casi es el mismo tipo físico, y otra que está en una colección particular de Madrid. También está interpretando una pintura original de Murillo. Pero observe la delicadeza de los ángeles portando los atributos de la letanía lauretana, ese semicírculo con la media luna a los pies, de una Inmaculada tota pulcra, no tiene el demonio a sus pies, está simbolizando simplemente la belleza. Algunos han opinado que debido a la anchura de las caderas y el vientre de la Inmaculada, está simbolizando como que la Inmaculada está encinta. No obstante, la Inmaculada es la idea que Dios tiene a través de la eternidad de la Madre de Cristo, a través de los tiempos, que nacería con Jesucristo, claro, en el año 1 de nuestra era. Esta pintura pues tiene particular, es especial para mí, porque cuando llego a Écija en el año 1984, iba al convento de la parroquia a comprar bizcocho, como todo el mundo. Pero esta pintura me llamaba la atención y estaba situada en la portería, y todo el mundo que llegaba la tocaba y se santiguaba. Hasta que le dije un día a alguna de las monjas: mira, madre, os vais a quedar sin cuadro, cada vez tiene menos pintura, y esta Inmaculada podría ser de un pintor famoso de Sevilla. Total, que tuvimos la suerte de que la guardaron, y ya en 1984 Francisco Suárez Terrén, en la exposición que él de alguna manera realizó el catálogo, atribuyó esta pintura por primera vez a la producción de Juan de Espinal. Posteriormente lo harían José Manuel Ney y los pintores en tiempos de Carlos III, y posteriormente Valdivieso. Coronación de la Virgen, una obra anónima del segundo tercio del siglo XVIII, propiedad particular. Otra pintura que copia un grabado. Existe una pintura muy parecida, reproduciendo la misma composición, de Domingo Martínez en la capilla de la Cigarrera de Sevilla, pero claro, con el dibujo y el color de Domingo Martínez. Esta notable composición, bastante grande, quizás de cerca de los 2 metros, de altura por 1,5 metros, está introducida en un pequeño retablo de estilo rococó, muy atribuible a los hermanos González Cañero. El retablo es una maravilla y forma parte de un oratorio particular. Considero que esta pintura pertenece a un pintor que sigue la estela de Murillo en parte, también influencias de Valdés Leal, de Lucas Valdés y de Domingo Martínez. Es decir, sería como un pintor ecléctico del siglo XVIII. San José con el Niño, obra anónima, último tercio del siglo XVIII, convento de la Florentina. Está interpretando pues el San José con el Niño de Meneses Osorio, que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Aquí en Écija tenemos una pintura que yo considero réplica del taller de Meneses Osorio, no está firmada, en una colección particular que no se ha podido reproducir, pero sin embargo, de la Florentina está interpretando ese mismo San José, pero no está itinerante, no está movido, está estético, y no está en medio de un paisaje, sino en el interior de una arquitectura muy sobria, teniendo también como un rompimiento de gloria en la parte superior derecha según se mira. Está como anunciando el estilo neoclásico, por eso lo he datado en el último tercio del siglo XVIII. Este San José forma pandan también con una bellísima Inmaculada, con las mismas cabezas de querubines, pero que está en mal estado de conservación, y que pertenece también al convento de la Florentina. Inmaculada Concepción, obra anónima, finales del siglo XVIII, de la Iglesia de la Victoria. También esta Inmaculada, que está introducida en un retablo, se cortó para introducirla en una especie de hornacina. Está muy dentro de la pintura que se hace en el último tercio del XVIII. La Inmaculada es muy bella, con un ropaje conseguido, al igual que las cabezas de querubines, pero muy sobria, lo cual nos quiere decir que también estamos ya al final de la pintura barroca anunciando el neoclásico. Y terminamos con una pintura interesante porque posiblemente es el boceto para una pintura no localizada hasta ahora. Una pintura que
que al principio se confundía con el estilo goyesco por la gloria y las pinceladas, pero que en realidad esta visión de Santa Cecilia tocando el arpa se atribuye con bastante fundamento a José Gutiérrez de la Vega, que era un gran morillesco con un colorido que utilizaba en sus pinturas como esmaltado, muy vivo, y que es el mejor intérprete de Murillo en el siglo XIX. Observe la influencia de Murillo en el ángel con la partitura, en la cabeza de la santa, que parece una inmaculada, y la gloria de la orquesta de ángeles. De alguna manera es un borrón, lo que se llama un borrón, pero si observáis, entonáis, cerráis un poquito los ojos, veis con qué precisión la santa está tocando el arpa, un instrumento que siempre normalmente se representa tocando un clavicémbalo, un piano, pero debido a que estamos ya en la etapa isabelina, el arpa es un instrumento musical que se utiliza mucho en la música romántica. Y ya finalizamos, de alguna manera, la proyección de todas las pinturas, copias y originales. Para concluir, quiero decir que para conseguir todas estas obras ha habido pues a veces dificultad. Podía haber sido mayor el número de los aquí representados, pero que sí nos podemos sentir orgullosos de esta colección que hemos mostrado, que hemos valorado en primera instancia, y que estas atribuciones que he hecho, pues a ver si se corroboran en el futuro, con la aparición de nuevos documentos, el archivo municipal, el archivo de las iglesias, en los conventos, y que también, una vez restauradas estas pinturas, se puede conseguir saber con más precisión quién es el autor, así como realizar análisis comparativo con otras obras, análisis de pigmentos, análisis de las telas y radiografía. Por todo lo demás, pienso que he concluido mi catálogo, no mi conferencia, ya mi catálogo, y que de alguna manera estoy contento por vuestra asistencia y por vuestra atención. Muchas gracias a todos. Les ruego que permanezcan un momentito en su sitio porque les vamos a distribuir el catálogo. Así que si son tan amables algunos de los académicos de ir distribuyéndolo. Un trabajo ímprobo, interesante, que queda recogido en este catálogo y que pone en valor una serie de cuadros desconocidos en propiedades particulares y en iglesias y conventos, muchos de ellos que precisan una restauración con urgencia, y que desde aquí lanzamos esa llamada para que puedan ser restaurados y exhibidos alguna vez. O sea que esto puede ser el preludio de una exposición con todo este legado de obras murillescas que existen en Écija y que hasta ahora había permanecido en el secreto y en la intimidad. Muchas gracias por su atención y levantamos la sesión.